Hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga a cada uno de los presentes que ha llegado hasta este lugar. Señor, te damos gracias por el privilegio, oportunidad, Señor, que tú nos has dado, Señor, de poder estar reunidos, congregados, Señor, en este lugar para adorarte, alabarte, exaltarte a ti, Señor, reconocerte como Señor y soberano de nuestras vidas, para escuchar tu voz, tu enseñanza, tu palabra, aquello que es pertinente, Señor, para nuestro diario vivir, para nuestra peregrinación por esta tierra, Señor, que tú nos vas instruyendo en tu palabra para que vayamos adquiriendo conocimiento, sabiduría, Señor, y conocerte más a ti cada día que pasa. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a estar por Samuel, por el segundo libro de Samuel. Por allá vamos a andar. Estamos cantando, alabando, ¿verdad que dice la palabra de Dios? Cantar con entendimiento. Y una de las canciones primeras que hemos cantado, entonado, exaltado, alabado, en fin, volvernos de la cautividad, ¿verdad? ¿Quién la parafrasea? Cuando el Señor nos haga volver de la cautividad, volvernos de la cautividad. Nosotros hoy ya estamos vueltos de la cautividad, somos libres en Cristo Jesús. Ya pasamos por ese proceso, ¿verdad? Vivir pues con la libertad con la cual Cristo nos hizo libre. Y no vuelvan otra vez al yugo de esclavitud, ¿verdad? Cantábamos también, gloria, gloria en lo alto. Solo tú eres digno, ¿eh? Y Luz nos traía un precioso devocional pertinente y creo que allí los hermanos están haciendo una hermosa tarea. Mamá en breve, quizás, tal vez, si el Señor lo permite, andará por estos lugares. Una hermosa tarea están haciendo esos hijos, hermosos hijos. Y Luz nos decía, llenar nuestras vidas de Dios, ¿verdad? Eso es lo que por inferencia nos llevaba a través de allí, de la lectura de Romanos, ¿verdad? Llenar nuestras vidas de Jesucristo, ¿verdad? Y cantábamos también, Cristo Jesús, ¿verdad? Eres mi plenitud. Cristo Jesús debe de ser nuestra plenitud, ¿verdad? Y por último entonábamos, confiaré en ti. Qué tremenda, ¿no? Tremenda declaración. En breve, nuestro país va a estar disputando partidos de fútbol. ¿Quién? ¿Cómo se llama nuestro país? Uruguay. Uruguay va a estar en el Mundial, ya está clasificado, ¿verdad? Entonces, tiene que jugar los partidos pertinentes y llegar hasta donde sus pies le permitan. Con el balón, si entra. ¿Cómo se llama en nuestro país a lo más jovencito? A lo más jovencito, Uruguay. Bien. Déjenme dejarle una pequeña explicación para los estudiantes, más que nada. Esta es la margen del río Uruguay. Argentina. Y acá nosotros le llamamos, de este lado, Uruguay. Nuestro país no se llama Uruguay. Nuestro país se llama República Oriental. Y lo tiene en la cédula. ¿Por qué? Porque este es el río Uruguay. Y como esta parte de la banda oriental antes estaba junta, anexada con todos estos departamentos, digamos así, de Argentina, llegó un momento que los británicos intervinieron, Lord Ponsonby, algo así se llama el apellido de este británico, y quería que este río quedara navegable para ellos hacer sus negocios. Entonces les servía que quedaran divididos los países. Porque si esto era un país solo, ya no podían ingresar por ahí. Entonces dividen la parte de Argentina con la parte de la República Oriental. ¿Y por qué se llama República Oriental? Porque esta zona es la más oriental del río Uruguay. El río Uruguay es un vocablo que significa río de los pájaros pintados. Un dato no menor para los que están estudiando.
Estoy haciendo énfasis en que los chiquilines vayan adquiriendo un poco de conocimiento en un mundo donde se oscurecen muchas cosas. Nuestro país se llama República Oriental del Río Uruguay. ¿Por qué? Porque está al oriente del río Uruguay, del río que en guaraní significa río de los pájaros pintados. Un pequeño dato, ¿verdad? También, esta puede ser el Uruguay, esto, más o menos, ¿no? Río Negro, el norte y el sur, más o menos. No soy experto dibujante, soy perito desastre. Y esto vendría a ser, no sé, Estados Unidos, sur, Estados Unidos y Uruguay. También por acá tenemos a Israel. Ahora, ¿qué tienen en común Uruguay, Estados Unidos e Israel? ¿Qué tienen en común el norte del Uruguay, el sur de Estados Unidos e Israel? Una literatura. En nuestro país, ¿conocen a Tomás de Matos? Tomás de Matos es un uruguayo que fue director de la Biblioteca Nacional. Como director de la Biblioteca Nacional, él años anteriores estuvo recopilando información de la matanza de los charrúas en nuestro país y entonces acudió a la escritura de aquel entonces, ¿verdad? Nuestro país, nuestro territorio acababa de nacer como república, ¿verdad? 1825. Y unos años después, ciertos terratenientes, estancieros, políticos, vieron que los charrúas le eran molestos. Por un lado porque se comían el ganado, porque dicen que no trabajaban, y por otro lado porque reclamaban tierras. Ayer sábado, en el diario El País, sale un suplemento, que no lo traje, pero salió, búsquelo, googleelo, que descendientes de los charrúas en Uruguay están reclamando aún tierras. O, como está la cuota de afrodescendientes, yo soy más que los afrodescendientes, soy charrúa, soy de acá. Queremos una cuota de trabajo. Y eso salió en el diario El País en la jornada de ayer. Tomás de Mato fue director de la Biblioteca Nacional, al lado de la Facultad de Derecho. Bueno, hacer otro punto. Bernabé, una frase, ¿qué nos evoca? ¿Qué nos evoca Bernabé? Engaño, traición, injusticia. Acá en la tapa se ve el resumen más o menos de esos acontecimientos allá por la zona de Paysandú. Por allá pasando Tacuarembó, Paso Los Toros. Acá vemos en el suelo al sobrino del primer presidente del Uruguay siendo asesinado por los pocos charrúas que quedaron. Bernabé Rivera salió por mandato de Lavalleja, de Fructuoso Rivera, de Gabriel Pereira, hay una calle de Montevideo que se llama así, Emilio Graña, en fin, para que mataron a los indios en Salsa y Puede y algunos huyeron, y bueno, y el sobrino fue detrás de los que huyeron. Entonces estos pocos charrúas le hicieron una emboscada al sobrino de Fructuoso Rivera, primer presidente de la República Oriental del Uruguay, y lo asesinan. Tanto fue la matanza de los charrúas, personas que vivían en nuestra tierra, que ni siquiera nosotros hemos heredado una sola palabra. Un dato no menor. Sí tenemos términos en guaraní, pero en charrúa no. Se exterminó todo. Y los pocos indios que murieron en Francia, llevados en un circo, como muestra, se reían de ellos, se burlaban de los indios. Una pequeña historia de nuestra triste nación ya nace con esos problemas. Y en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, William Faulkner escribe una novela histórica también, así como lo hizo Tomás Mato en Uruguay, esa novela histórica recopilando información
de la matanza de los charrúas en el norte de nuestro país. Así algo parecido hace William Faulkner en el sur de los Estados Unidos con los problemas sociales que tenía. El libro de Thomas Matos se llama Bernabé, Bernabé. William Faulkner le llama a su libro, su título, Absalón, Absalón. Que evoca esa exclamación. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Voy a leer algunas cosas que hace un mes atrás, mi esposa es testigo, casi que no dormí esa noche. El Señor me iba invadiendo de textos bíblicos, de paráfrasis. Yo me levantaba y la anotaba. Me levantaba y la anotaba. Voy a comenzar a leer para después ir y dar paso a la lectura bíblica. Ponga todo su sentido. Hay personas que están en gestación, en formación, así como un bebé, un niño en el vientre de su madre, pero que piensan de sí mismas que tienen los pantalones bien puestos, cuando aún ni siquiera usan pañales. James Allen escribió un libro titulado Así como el hombre piensa, así es su vida. Por supuesto, ya vimos a Tomás de Mato con su Bernabé. Hay un programa en la radio hace muchísimos años también que de alguna forma ha incidido en la perversidad, en los corazones, en el pensar de la sociedad. Un programa que se llama Malos Pensamientos. ¿Verdad? Y esos malos pensamientos están constantemente en el colectivo social. Perverso y engañoso es el corazón del ser humano. ¿Quién lo conocerá? Yo, Dios, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esto lo podemos ver en Jeremías 17, 9 al 10. Dice Daniel 5, 27. Pesado, has sido en balanza y fuiste hallado falto. El Salmo 139, versos 23 y 24, dice lo siguiente. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Y Mateo 18, 6 al 7 dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuese que se colgase al cuello una piedra de molino y que se le hundiese en el fondo del mar. Hay de aquellas personas por las que viene el tropiezo. Hay una parada pasando 17 metros, atrás de la parada, si es buen observador, no precisa mucha vista, yo lo veo con un ojo solo, hay una piedra de molino grandota así. Imagínese eso, atándoselo al cuello, por la maldad de las personas. Y eso al fondo del mar. Tremendo, hermano. Dice Primera de Tesalonicenses 5:11, anímense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros. La Biblia no enseña destruirse unos a los otros como en la República de los Cocos. ¿Conocen la República de los Cocos? Algunos sí, Mario Moreno Cantinflas. Él está dando su discurso, por supuesto le pone República de los Cocos para no tocar ningún país y no tener problemas. Entonces le pone República de los Cocos. No dice República Oriental, no dice Argentina, no, República de los Cocos. Pero hay un símil en todas las repúblicas. Claro, ustedes leen la Escritura
que dicen amar los unos a los otros, pero ustedes han entendido mal. Le está hablando a la ONU. Pero ustedes han entendido mal armarse los unos contra los otros. Muchas veces cuando se ve Cantinflas se ve el humor, pero se pasa de largo la enseñanza que está dejando. Tremendo. También la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Pero muchos prefieren pecar antes que airarse. Si capta la ironía y el sarcasmo. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, allá por el capítulo 11, si se hace tropezar a alguien, ¿yo no me indignaría? Claro que sí. Compra la verdad y no la vendas, dice la Escritura. Hermanos, muchas personas frente a un problema, todo esto lo anoté en aquella noche, cuando me venía eso y no podía, ¿qué te pasa? Usted no podía dormirme. Hermanos, muchas personas frente a un problema quieren quedar como bonachones, procediendo falsamente, callando y quedando en silencio y siendo silenciosos, no hablan con justicia, pasando a ser cómplices de lo injusto con su silencio. Martin Luther King dijo lo siguiente, y lo traigo a colación porque acá hay muchos adolescentes estudiando. Martin Luther King fue un docente de filosofía. Claro, pastor, este es el problema que tiene el mundo, porque era pastor. Un docente de filosofía que frente a la injusticia en los Estados Unidos, él se levantó con la palabra de Dios y comenzó a luchar por los derechos de las personas que se le llaman de color. Y como él veía el silencio de muchas iglesias por miedo a la represión, él dijo lo siguiente, lo dijo un pastor, docente en filosofía, no me asusta lo que griten y digan las personas malas. Me asusta el silencio de los buenos. El silencio los convierte en bandidos, cómplices, funcionales a la maldad que una persona puede tener en su mente y en su corazón, en su alma y en su vida toda. Lo cual los convierte en desalmados e insensibles e insensatos. Estos tienen la mente cauterizada y sus sentidos dirigidos hacia el mal. Hermanos, que el Señor nos ayude a pararnos firmes en su palabra, a defender lo que es verdad, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es sincero, y no acomodarnos solo por amistad. ¿Hay que conservar la amistad? Claro que sí, pero no seamos falsos. Ayer mi esposa, mientras revisaba algo en la cocina, no sé, alguna frase, como yo estaba haciendo estas anotaciones, no sé, me cayó como como anillo al dedo. Dijo esto en el silencio de la cocina. Dijo esto mi esposa. Yo la recuerdo como una bolita color café con leche, metiendo lío en todas partes. ¿Y eso? Lo anoté. Era de un cuento de la infancia. Y la anoté acá. Yo la recuerdo como una bolita color café con leche, metiendo lío en todas partes. No nos acordamos de qué cuento era de niño. Pero me calzó la frase. Ahí la dejé. Ahí está. Van de casa en casa chismeando y sus pies no se detienen si no hacen el mal. A los tales, evita. Dan falso testimonio. Tuercen lo dicho, he dicho. ¿Sabe cómo concluí? Como Cantinflas, la República de los Cocos. He dicho. Y se fue. ¿Quedaron todos? Un dato no menor para nuestra República Oriental. 1825 se declara la independencia. En 1830 se establece nuestra primera constitución.
Y escuchen con atención cómo tenía que nacer nuestro país, pero lo abortaron. La religión que debe profesar este nuevo país es, y yo estoy seguro que el 99,9% nunca escucharon esto, la religión santa y pura, la de Jesucristo. Que dije, no, pará, no, eso no, mejor esto. Pero algunos dijeron que no, sino que la religión del Estado debe de ser la católica, apostólica y romana. Así debía de nacer nuestra nación. La religión que tiene que imperar en nuestro país es la religión santa y pura, la de Jesucristo. Se quitó eso, Santiago 1:27, y se puso católico. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo quien colonizó Latinoamérica fueron los católicos, mientras que en Estados Unidos fueron los protestantes, ¿verdad? Entonces trataron de alguna forma de desligarse de predicar la palabra. Tremendo. Capítulo 15 de Segunda de Samuel. Recién estamos comenzando. No, va a ser breve. Dice así, Segunda de Samuel, capítulo 15. David tenía unos cuantos hijos, entre ellos un Absaloncito, rebeldito el nene, que estaba conspirando en contra del padre porque él quería gobernar, él quería detronarlo, él quería sacarlo. Y llegamos al 15 de Segunda de Samuel, que dice lo siguiente. Aconteció, ¿qué aconteció? Aconteció, después de esto, que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón, de mañana, y mire lo que hacía. Se ponía a un lado del camino, junto a la puerta. Claro, para la mayoría quizás no se den cuenta qué significa esto. Sentarse junto a la puerta de la ciudad era sentarse al lado de los que gobernaban, al lado de los que daban los consejos, al lado de los que dirigían el país, y él se ponía allí al lado del camino, junto a la puerta. Y a cualquiera que que tenía pleito y venía al rey, a David, a juicio, Absalón le salía al encuentro, lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, payuto, ¿no? Quería caerle bien a las personas. Mira, tú lo que estás diciendo es verdad, es así, sí, yo estoy contigo. Tus palabras son buenas y justas. Mas no tiene quien te oiga de parte del rey. Mi padre, David, no te va a escuchar. Y ninguno de los que gobiernan tampoco. Yo sí te estoy escuchando ahora. Van endulzando el oído, Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Promesa de político. ¿Cuándo se sacan fotos los políticos con los niños con los mocos colgando? Cuando falta un poquito para las elecciones. Sacan la foto ahí, nunca pisan, ni conocen qué es eso. Entonces sacaron la foto con el péndulo del niño colgando ahí, con el moquito. Hay que ser realista para comunicar la palabra de Dios. Tremendo. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia?
Acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, mire otro gesto que hacía. Hay que ser buen observador con el ojo que no se ve. Él extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. De esta manera, de esta forma, hacía con todos los israelitas que venían al rey, que venían a David, a juicio. Y escuchen cómo sigue la frase. Así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Un falso, un falluto, un mentiroso, alguien que trajo problemas, ganaba el corazón de multitudes. Es como el fútbol, pasión de multitudes. Al cabo de 4 años, pasaron 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, o sea, a su padre David, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. La vez pasada hablábamos de Hebrón, una de las ciudades de refugio, si alguno hubiera cometido un delito, un asesinato, lo que fuera, se podía refugiar ahí, bueno, hasta que viniera a juicio y podía salir absuelto y ser salvo, porque si era justo el daño que él causó en defensa propia, entonces quedaba suelto. Si era culpable, ya era diferente la situación, tenía que apelar a la misericordia, ¿verdad? Y vimos la historia en esa instancia de Abner, ¿verdad? ¿Qué hizo Abner? Fue hasta Hebrón, pero ¿cuál fue su error? Salir de Hebrón. Lo agarró otro falluto, le dijo, vení, vamos a conversar, lo sacó para afuera del portón, lo mató para afuera. Ahí ya no podían hacer nada. Tremendo. Y él podía quedar refugiado. Y hablábamos, no salirse de la voluntad de Cristo. Quedar así circunscrito en la ciudad de Dios. Allí hay refugio y esperanza para el desvalido. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Dios, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Le puso condiciones a Dios. Dios, si vos haces esto, yo te serviré. A Dios no se le pone condición. Se le sirve por gratitud, punto. Y él hará. Y el rey le dijo, o sea, David le dijo a su hijo Absalón, ve en paz, ve, vaya. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel. Ya empezó, mire cómo empezó. Por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de las trompetas, diréis, Absalón reina en Hebrón. Él no fue para reinar. Él fue para cumplir un voto. Para llevar una ofrenda a esa ciudad, lo que fuere, lo que tenía en su corazón. Pero en su corazón tenía esta perversidad, destronar a su padre. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él. Escuchen esta frase, hermano, para ver si no estaremos a veces en esta situación. Los cuales iban en su sencillez sin saber nada. La pregunta retórica, ¿a quién está siguiendo? Porque puede ser tan ingenuo, tan sencillo, que lo manejan para donde quieren. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados, claro, porque la comida arrastra, lleva. Ahí, el cerebro no. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. No sabía la perversidad que había en Absalón atrás. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, otro traidor, de su ciudad de Kilo, y la conspiración se hizo
poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Démonos prisa a partir, no sea que, apresurándose, él, Absalón, nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. David no quería que se cause daño en Jerusalén y no quería que se derramara sangre. Tampoco quería la muerte de su mismo hijo que lo estaba persiguiendo, Absalón. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos. Es como decir, aquí nosotros estamos listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Señor David, ¿qué haremos? Díganos, nosotros estamos con usted. Y el rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que cuidaran la casa, para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante, y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. ¿Estos geteos qué son? Geteos. Geta larga, ¿no? No, son tribus. Bueno. Y los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itaí, escuchen esto, qué exquisitez. Por eso le digo, presten atención, el oído, el entendimiento. Y dijo el rey a Itaí, geteo: ¿para qué viniste tú también con nosotros? Vuélvete, quédate con el rey, porque tú eres extranjero, desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que tú te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos. Y Dios y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itaí al rey, diciendo: escuche, vive Dios y vive mi señor el rey David, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí también estará tu siervo. Fidelidad. ¿Usted se jugaría la vida? Hoy está llena la iglesia de cristianos pusilánimes que al primer problema se desbandan. ¿Y no estamos en países perseguidos? Entonces David dijo, esto que leí me hace mucho acuerdo a Ruth: Noemí, donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Y tu Dios será mi Dios. Entonces David dijo a Itaí: ven, olvidó tremenda fidelidad, ven, ven. Y pasó Itaí, geteo, y todos sus hombres y toda su familia eran fieles al rey David, no al impostor. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente del Cedrón, el río de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y aquí también iba Sadoc, sacerdote, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios
Y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. ¿Por qué salieron de la ciudad? Porque David no quería que se derramara sangre en su ciudad, la ciudad de Dios. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Dios, Él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí, Dios, lo que bien le pareciere. Tremendo. La humildad de David, a pesar de sus errores. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente o el profeta? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas y tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Yo espero acá hasta que ustedes me traigan una respuesta. ¿Qué debo hacer? Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos. ¿Quién subió la cuesta de los olivos? El Señor Jesús. Y la subió llorando. Jesús también lloró por Jerusalén. Llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos, también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Cuidado, ojo, uno que anda contigo está también conspirando contra el que te quiere destronar. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Dios, el consejo de Aitofel. Si usted observa, David no le deseó la muerte. Ni al hijo ni a este. Dios entorpece el consejo de Aitofel. No le pidió: arráncamelo, enemigo, que se le queden los triperíos para afuera. No, no. Misericordia. Reconocía que había un Dios que actúa con justicia. Tremendo. Entonces, ahora, oh Dios, entorpece el consejo de Aitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte, ¿para qué llegó a la cumbre del monte? Para adorar allí a su Dios. Estaba siendo perseguido, estaba siendo desterrado. Subió a la cumbre a adorar a Dios. Nosotros en nuestras dificultades, ¿adoramos a Dios? O echamos recursos a cuánta cosa se nos ponga en el camino y allá lo último, la esperanza es lo último que se pierde. Nos olvidamos de Dios y lo dejamos para lo último, cuando es lo primero para el Hijo de Dios que debe echar mano. Mi confianza está en ti, oh Señor. En ti deposito mi vida. Y subió a la cumbre del monte para adorar allí a Dios. He aquí Usai, arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos, y tierra sobre su cabeza, y le dijo David: si pasares conmigo, me serás un problema, me serás una carga. Pero si volvieres a la ciudad y dejeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo. Mire lo que está diciendo David. De alguna forma, tanto amor le tiene al hijo, a pesar de que está actuando contrariamente a él, que lo quiere reconocer como rey, para que no genere más problemas. Tremendo.
Pero si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo te haré tu siervo, seré tu siervo, como hasta aquí, así he sido siervo de tu padre David. Así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Qué tremendo, David no pidió muerte para nadie. Es más, él no quiere ser el rey, que sea el rey. Tremendo, ¿no? Pero que no muera nadie. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyere en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimac, el de Sadoc, y Jonathan, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviarás aviso de todo lo que oyeres. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad. Si nosotros avanzamos al capítulo 18, fue tanto la ceguera de Absalón, la rebeldía, que por capricho personal terminó colgado en un árbol, y mientras él aún estaba con vida, vinieron los enemigos, le clavaron lanzas en el corazón. Esto es lo que dice el capítulo 18, verso 9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iban a Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó en la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido con un péndulo ahí colgando, entre el cielo y la tierra. Y el mulo que iba pasó el arco sin él arriba, y él quedó colgando ahí. Y entonces los enemigos, en el verso 14, y respondió Joab, ¿no? No malgastes, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Una historia para releerla y releerla. Es una obra de teatro. Es toda la escena que se mueve allí bajo el impulso de la maldad, que se es capaz de exterminar como nuestro país, pueblos originarios de acá como los charrúa. El primer presidente del Uruguay los mandó a matar, junto con el consejo de algunos estancieros, su sobrino, en fin, en el sur de Estados Unidos los mismos. Pero lo bueno es que siempre se levantan hombres o mujeres que hablan conforme a la palabra de Dios y proclaman la justicia. Y Dios es soberano. Haríamos bien en leer más la palabra de Dios, en volvernos sumisos, dejar la soberbia, dejar la arrogancia, porque el Señor dice que al altivo el Señor lo mira así, de lejos. Que la humildad invada nuestra mente, nuestro corazón, con el carácter y el carisma que cada uno de nosotros tengamos. Yo tengo una forma de comunicar, tengo una forma de hablar, él tiene una forma, ella tiene una forma, pero todos basados en la verdad. Todos. ¿Qué se está gestando en nuestra mente? Preguntas. ¿Qué se está gestando en nuestro corazón? Lo que allí está incubando es conforme al propósito, la voluntad de nuestro buen Dios. ¿Se está actuando honestamente? Debemos de hacernos una autoevaluación, una autorrevisión. Estamos a tiempo.
para reencauzar nuestra vida. Gracias, Señor. Y antes que nuestra vida quede colgando como Absalón y perezcamos. Madre, padre, cuidado con la rebeldía de su hijo. Podría estar cerca de la muerte. Es el consejo de Dios que viene en nuestras vidas en esta mañana hermosa. Y Dios nunca vino a entretener a su pueblo. Vino a alentarlo, a motivarlo, a infundirle ánimo, a infundirle que usted ya tiene la esperanza viva en su vida. Por lo tanto, viva de acuerdo a esa esperanza. Y no de acuerdo a los afanes de este mundo. ¿A dónde quiere llegar usted? No pise la cabeza de su hermano ni de su hermana. Luche por la gracia divina que va a llegar donde el Señor le permita ir. Amén. Hermanos, pónganse de pie. Amén. Gracias, Padre. Gracias, tranquilo. Señor, gracias te damos en este día, Señor. Quizás un mensaje un poco diferente, pero se desprenden de las páginas de tu bendita palabra, Señor. Por lo tanto, tu palabra, la Biblia, el texto bíblico, es tu boca hablándonos, Señor. Haríamos bien, Señor, en abrir nuestros oídos espirituales, en prestar atención, Señor, cómo nos estamos conduciendo, Señor. Observar nuestro entorno, nuestros hijos, Señor. ¿Cómo están caminando en esta vida? ¿Están madurando? ¿Están creciendo conforme a tu propósito o solo están creciendo biológicamente? Señor, que comiencen a crecer espiritualmente, que es crecer también intelectualmente. Ayúdanos a entender tu santa y bendita voluntad. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.